Así pasó, el podcast del Canal de Panamá. El mundo nos soñó. Bienvenidos al segundo episodio del podcast del Canal de Panamá. Así pasó. Gracias de nuevo por estar aquí, José Jackson. A la orden, gracias a ustedes por tenerme. Sí, seguir conversando. Ahora vamos a hacer otro salto en el tiempo y otro viaje en el tiempo y vamos a hablar entonces, vamos a continuar hablando en el contexto del Bicentenario. Vamos a hablar de la construcción de la ruta intermodal y cómo entonces Panamá comienza a posicionarse como ese lugar importante de comunicación entre los dos mares. Tenemos acá la ciudad de Panamá que se funda. En ese entonces era Panamá la Vieja. Panamá la Vieja. Entonces esto es 1519. Panamá, volviendo a la referencia de lo que habíamos hablado en el podcast anterior, sobre lo universal de los procesos en Panamá. Ciudad de Panamá es la primera ciudad que se funda en el Pacífico de América. Y debes entender también cuando comenzábamos a hablar de Europa la Vieja. Hay una Europa la Vieja. Digo, Europa Vieja, me refiero a Europa Vieja y de los procesos que estaban dando aquí. Aquí ya habían ciudades fundadas hace mucho rato. Okay. En América también habían ciudades fundadas por los indígenas, pero la nueva idea del urbanismo que se estaba pensando ocurre aquí en Panamá. Panamá es el primer ensayo de la ciudad que fue pensada en América. Vale. Y el esquema urbano que se usa en Ciudad de Panamá se usa para fundar todas las ciudades en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. O sea, la plantilla, la cuadrícula, la plaza, la cuadrícula, el reticulado ese urbano que se hace en Panamá y que se replica en Natá, que es la otra ciudad importante que el otro año tiene 500 años. Ese esquema se reproduce en Bogotá, en Lima, en Buenos Aires, en Montevideo, en Guatemala, y se fundan más de 500 ciudades en todo el continente americano, siendo el antecedente Panamá. Y ahí volvemos al tema de lo universal de este territorio, la universalidad de Panamá y lo universal de esta historia. Entonces, ya tenemos pues Nombre de Dios ya decae, se va al nuevo sitio de fundación de Portobelo. Nombre de Dios, o sea, cuando me imagino Portobelo, ¿no? Está en Colón, en ese tiempo no existía. La provincia de Colón, es decir, Colón la ciudad no. Colón aparece en el siglo XIX, acuérdate. ¿Y ahorita estamos en el siglo? Nosotros todavía estamos en el siglo XVI, XVII, no, XVIII. Todavía estamos lejos, todavía no vamos a hablar de Colón. De Colón vamos a hablar más tarde. Está bien, entonces estaba Nombre de Dios y Portobelo, que estaban cerquita. Sí, estaban relativamente cerca, pero Nombre de Dios no tenía condiciones de puertos seguras y para los navíos que llegaban. Entonces Portobelo, esta magnífica bahía que tú hoy la puedes ver, están todas las fortificaciones, en un lugar excelente para el fondeadero de los barcos. Unas 5 leguas más adelante estaba la desembocadura del río Chagres. Entonces vamos a hablar de esa intermodalidad, porque ahora estamos hablando de que los puertos, que los ferrocarriles, que la cosa intermodalidad. O sea, cuando es intermodalidad es varios modos de transportarse. ¿Así? Exactamente. Okay, entonces vale. Eso no es nuevo aquí con los puertos ni con el ferrocarril. Esto está pasando aquí hace ya más de 300 años en Panamá. Okay. Y vamos a hablar de eso. Entonces, las mercancías y la ruta de comercio entonces se toma desde Portobelo, por la desembocadura del río Chagres, se navegaba por el río Chagres, se llegaba entonces a tierra, a este lugar se llamaba Ventas de Cruces. Ventas de Cruces. De este lugar. La mercancía se desembarcaba y se montaba en mulas y se caminaba por otro tramo terrestre hasta Ciudad de Panamá. Ahí tienes ya la intermodalidad de la vía terrestre combinada con la ruta de agua por el Chagre, y ya del Chagre Portobelo, y ni te cuento entonces la historia de entre Portobelo y Europa, porque recuerda de que España tenía el control y el monopolio comercial entre Europa, España y América. Cuando entonces desde Panamá sale Francisco Pizarro, porque salió de Taboga, tú sabes que Francisco Pizarro salió de Taboga a buscar los incas, claro. El conquistador de Perú. De Perú, sale de Taboga.
Ahora, suave. Entonces todo el oro y todas las riquezas y el oro del Perú pasa de vuelta por Panamá por el mismo camino que te estoy diciendo, venta de cruces, coge el Chagre, Portobelo y se va para Europa. Ahora, se me acaba de prender el bombillo y tengo que preguntarle. Entonces, por eso es que se llama Camino de Cruces, porque cruzaban a cada rato. En 1527, el explorador Hernán de la Serna designa el sitio del futuro poblado de Venta de Cruces, mediante la colocación de 3 cruces de madera a orillas del río Chagres. El mismo llegó a contar con cerca de 500 habitantes que se dedicaban a las actividades de tránsito entre ambos océanos. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Ahí se tasaban los impuestos. Y entonces toda la mercancía que desembarcaba, que venía de Portobelo, Chagres, San Lorenzo Real del Chagre, que tú debes conocer el fuerte. Lo conozco, el fuerte San Lorenzo. Bueno, el fuerte San Lorenzo es la joya de ingeniería militar del Caribe. O sea, no hay en el Caribe una cosa tan sofisticada como San Lorenzo Real de Chagres. Para que cuente, para que sepas también, volvemos al tema de lo excepcional que nosotros tenemos. No, nosotros fuimos chuzos. Y entonces, por eso que las fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo son patrimonio de la humanidad, porque las cosas que ocurrieron aquí y las cosas que esos espacios y esas estructuras fueron parte cuentan de una historia universal. Ahora, entonces nosotros no somos cualquier cosa, Jackson. No, para nada, pero quiero como volverme a traer, porque siento que me llevaron allá y me fui a Perú y me fui a Tabó y me fui... O sea, se sintió súper cool el poder entender ahora. O sea, vinieron de España, como descubrieron el otro mar, necesitaban una ruta entre esos 2 puntos. Claro. O sea, entre el norte y el sur, entre comillas. Claro. Como Francisco Pizarro fue a Perú a conquistarlo y Perú tenía todo el oro del mundo y obviamente ese oro tenía que ir por Europa. ¿Por dónde iban a pasar? Por Panamá. Por Panamá, por supuesto. O sea, entonces, que todo pasó por Panamá. Por todo Panamá. Entonces, Portobelo, hablemos de Portobelo y las ferias de Portobelo. Portobelo y las ferias de Portobelo en el 16 y el 17 y ya después el decaimiento en el 18 era el máximo suceso comercial de las Indias. O sea, todo lo que se comercializaba, todo lo que se transaba, telas, aceite, todo se pasaba por Portobelo. Estaban las aduanas donde ponían donde se pagaba por todas estas mercaderías, y estas mercaderías también atravesaban el Istmo de Panamá y se iban hasta Sudamérica. Hay un cuento bien interesante. Como nosotros, los primeros colonizadores que llegan a Panamá la Vieja eran sevillanos, ahí hay una cerámica bien particular que es la mayólica. La mayólica, que es una cerámica que es un vidriado que usa colores blancos, amarillos y azules. Okay. Entonces, aquí en Panamá la Vieja habían fábricas de mayólica por la tecnología que se había importado de Sevilla. Okay. Cuando se estaban haciendo las excavaciones de la línea 3 del metro en Santiago de Chile, en Plaza de Armas, descubren unos yacimientos arqueológicos y que encontraron, adivina, en Santiago de Chile. Esos vidrios blancos pedazos de la mayólica que se fabricaban en Panamá. Para que te das cuenta cómo era la red de comercio y de intercambio de bienes desde Panamá hasta Santiago de Chile. Es un dato curioso también que mucha gente no conoce. Si vas a Santiago de Chile, ahí hay un centro de interpretación en la estación de metro y puedes ver la mayólica panameña que viajó de Panamá hasta Santiago de Chile. Pero bueno, volviendo al tema ¡Qué pretty, man! No sabía eso. Entonces viene bueno, Panamá era el lugar de interés y la cosa, como decía, ¿no? El mundo nos soñó y lo más deseado. Entonces, así pasó aquí, que entonces los ingleses tenían entonces este interés de romper ese monopolio comercial que tenía España con Europa, y entonces organizan la piratería, y la piratería es apoyada por los ingleses, y aparece este personaje, Henry Morgan, que después la corona británica lo nombra Sir, tú sabes. Como Elton John. Al maleante, entonces No, pero él no era maleante, pues él estaba... Pero que eran los piratas, loco. Bueno, en aquel entonces no eran maleantes, ellos estaban al servicio de la corona inglesa para romper el monopolio comercial. Así que para ellos no eran maleantes, ellos eran unos agentes, digamos. Ok. La pillaste, ¿no? Robaban con permiso de la reina. Exactamente. Pues tú sabes que la gente, hay que entender a la gente en sus tiempos y en su contexto. Pues entonces en ese momento ellos eran agentes
de la corona británica, y entonces ellos tenían el permiso de entonces atacar los buques españoles. Durante los siglos XVI y XVII, los gobernantes europeos otorgaban patentes de corso, por la cual el propietario de un navío tenía permiso para atacar barcos y poblaciones de naciones enemigas. A diferencia de la piratería, esta actividad era legal, siendo ejercida por los llamados corsarios. Volviendo al tema, en San Lorenzo Real del Chagre en el 2016 llegaron unos arqueólogos de Texas y descubren un pecio, hay un naufragio en uno de los tantos que hay en Chagre, y entonces sacan los cañones, sacan 16 cañones. Entonces comienzan los investigadores a ver, ¿no? Y determinan de que probablemente estos cañones eran del Satisfaction, que es el buque en que Henry Morgan llegó a tomar la ciudad de Panamá y quemarla. Entonces ahorita mismo en el Patronato de Panamá Viejo tú puedes ir a ver los cañones en restauración del buque en donde venía Henry Morgan cuando quemó la ciudad de Panamá. O sea, el cuento de los piratas no es cuento. ¿El barco se llamaba cómo? El Satisfaction. No te creo. Satisfacción, bueno, imagínate que los británicos le ponían ese nombre al barco porque eso les traía satisfacción, porque ellos iban a robar. Ellos asaltaban, entonces eso era la satisfacción de ellos, pues. Entonces, el cuento de los piratas y de los corsarios es real. El cuento de la piratería y de la toma de San Lorenzo Real del Chagre, de andar por atravesar el istmo de Panamá, tomarse Ciudad de Panamá y llevarse los tesoros, eso fue verdad. O sea, vienen los españoles para hacer la ruta y empiezan a tener toda esta plata. Se hace el comercio. Panamá es como el centro. Es como el centro comercial, la terminal de transporte, el copy-paste para la ciudad. O sea, es todo. Es todo. Y entonces Inglaterra dice, yo también quiero ese cake. Exactamente. Entonces los manes vienen con sus piratas aprobados por su gobierno y financiados por su gobierno para entonces tumbarle el negocio a los españoles. Entonces Panamá siempre ha sido un lugar de interés, digamos, de interés geopolítico. O sea, las potencias mundiales comienzan entonces a tener el interés por dominar este territorio y tener el control de este territorio. Entonces, bueno, aparece, la ciudad de Panamá se quema, se funda la nueva ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá está fortificada, tú puedes ir a las bóvedas, tú ves parte de las murallas de mar que tenía en ese momento, porque después de la quema de la ciudad de Panamá, entonces la ciudad se traslada, se construyen estas nuevas fortificaciones, viene la decadencia de Portobelo y de las ferias, entonces ya este auge que se tenía del comercio ha sido quebrado también por la influencia de los piratas ingleses. Decae por los piratas. Claro, el comercio comienza a fragmentarse por la ruta de Panamá, y entonces viene un decaimiento de las ferias de Portobelo. Entonces Panamá entra en un letargo durante más o menos 200 años antes de la independencia de España, pero la independencia de España la vamos a poder entender con otras cosas que comienzan a ocurrir y que están ocurriendo también en Europa. O sea, hay otro contexto político en Europa que también comienza a debilitar la presencia de los españoles en lo que era Hispanoamérica y todo esto, ¿no? Crisis una nueva constitución en Cádiz, en España. Cádiz es un lugar de España. De España, sí. Abdican los reyes. Napoleón I entra a reinar y domina entonces España. Y entonces comienza la gran crisis política y de la monarquía en Europa, que coincide entonces con el periodo de las independencias hispanoamericanas. Entonces vamos a entrar ahora al tema del bicentenario y como te decía hace un rato y en los episodios anteriores, la efeméride del bicentenario, los 200 años de Panamá Independencia. Seguimos entonces con estas historias, ya entrando en la carne del bicentenario a partir del próximo episodio del podcast Así Pasó, en las redes del Canal de Panamá, que están en Spotify y YouTube. Está clarito, claro. Está clarito, no te me pierdan y tampoco se me pierdan los que están siguiéndonos en las redes.